Hola Herminia, Sí, ingeniero. sí que Así se escucha y sí se puede ver a la perfección. eso, pues. Entonces hoy día vamos a, en esta primera parte, conversar sobre este segundo experimento para esta tarde de examen, que es gamma del aire, determinación del coeficiente adiabático gamma. Pero iré todavía a la pantalla de inicio y esperaremos unos segundos. Antes quería disculparme por este retraso que se me ha presentado unos cuantos minutos, pero ya estamos al aire. Ahora sí, en este tema de gama del aire, es el experimento más rápido que hay en este semestre. También el informe es muy rápido, pero es uno de los experimentos que tiene muchas ecuaciones, mucho concepto, hay mucho material teórico, pero ya la parte práctica es realmente muy rápido, muy sencillo. En objetivo general diremos estudio de los procesos termodinámicos. Luego aplicación de que hay mucha ecuación, mucha teoría, le voy a ir mucho más resumido, de lo contrario nos va a llevar mucho tiempo. Estaremos diciendo que mire, como lo ha debido ver en su curso de cátedra, y estimo que ya están en termodinámica, ve que este coeficiente adiabático gamma se define como el cociente del calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante de ciertos gases. Ve que entonces acá se muestra el CP, el CB en su concepto. Solo leamos el CP. Quizá desde acá lo va a leer con calma la guía. Ya lo he debido leer, les he enviado con anticipación. Entonces dice, hay varias formas de calentar o introducir, generar calor a un cierto, al aire, por ejemplo. Uno es manteniendo constante la presión, entonces hablamos del calor específico a presión constante. Si mantenemos el volumen constante, hablamos de CD. Ese cociente llamamos gamma, que es el valor que queremos determinar, calcular en esta ocasión. Las unidades varían, miren, en el CGS se mide en calorías sobre gramo por grado centígrado. En cambio, en el sistema internacional, joules, mol, grado Kelvin. Y aquí están algunos valores para algunos materiales, sobre todo para los gases, miren, monoatómico, diatómico, poliatómico. Aquí están los monoatómicos, helio y el argón. Están sus valores en sistema internacional. Aquí hay algo raro. Espera, aquí tengo un problema. Aquí tengo un problema. Estas las unidades del... Ah, está bien, estoy hablando mal. Los dos CP y CB están en el sistema internacional. Por eso es Joules, mol, grado Kelvin. Su cociente ya se muestra en esta última columna, que para gases monoatómicos, mire, queda 1,67. Para los diatómicos, que son varios gases, y hay más ejemplos, con estos basta, mire que el gamma es más o menos 1,4. Y para los poliatómicos ya no tiene una relación exacta, sino que varía de acuerdo al gas. Nosotros vamos a trabajar con aire. El aire es una mezcla gaseosa, sobre todo de oxígeno-nitrógeno. Oxígeno al 23%, nitrógeno, mejor, tiene dos porcentajes, en volumen y en masa. Eso hay que reconocer. Aquí debemos estar tomando uno de ellos, veamos. Aquí está. La composición volumétrica lo aclara, ¿verdad? Es 21% en oxígeno,
78% de nitrógeno. El resto, 1% y algo más, lo forman los gases nobles, el dióxido de carbono, vapor de agua, monóxido de carbono, cualquier otro gas que se nos ocurra. Pero siempre los mayoritarios son oxígeno, nitrógeno. Por eso el comportamiento del aire se explica viendo el comportamiento de estos gases mayoritarios. Pero ve que esto es composición en volumen. En masa tiene otro valor. Oxígeno queda 23%. Nitrógeno entonces el 77, 76%. Siempre hay que tomar 1% y algo más de otros gases. Pero igual es ampliamente mayoritario. Nosotros entonces al estudiar el aire, vamos a estudiar a estos gases, oxígeno, nitrógeno, y son diatómicos. Entonces, como diatómico, esperaremos entonces que nuestro gamma nos salga alrededor de 1,4. Aquí lo decimos, ¿verdad? Nos ha de salir más o menos 1,4. Ya vamos en este experimento sabiendo el valor que debemos encontrar. Y aquí están los procesos termodinámicos, hablando en resumen. Esto usted lo tiene que haber visto ampliamente en su curso de cátedra en el capítulo de termodinámica. Aquí está como un resumen, realmente muy resumen. Por ejemplo, ahí está un proceso isobárico que se da a presión constante, en el cual la ecuación fundamental de la termodinámica, que es un cambio de energía interna, calor menos trabajo, ahí afirma que la energía interna, que es el que siempre nos interesa ver si ha subido o ha disminuido, es igual al calor suministrado menos el trabajo realizado. En un proceso isocórico que es a volumen constante y el trabajo es cero, porque el trabajo tiene que ver con un cambio de volumen. Si el trabajo es cero, el cambio de energía interna es igual al calor Q, entonces decimos el incremento en energía interna se debe a todo el calor suministrado. En un proceso isotérmico que se da a temperatura constante, el cambio de energía interna es cero, porque depende de un cambio de temperatura. Entonces tenemos calor igual al trabajo, lo cual significa que la energía interna no cambia, porque el cambio en temperatura es cero. Entonces todo el calor suministrado se convierte en trabajo realizado por el sistema. Finalmente, en el sistema, en el proceso adiabático, el calor es cero. No hay calor suministrado ni calor que el sistema nos pueda dar. Así que calor es cero, el trabajo es igual a menos variación de energía interna, lo cual señala que el trabajo que realiza el sistema es a expensas de una disminución de energía interna, lo cual es una disminución de su temperatura. Se enfría el sistema. Más o menos es el resumen de estos procesos, pero hay mucho cálculo, muchos ejercicios para cada caso. Después mostramos las ecuaciones con las cuales trabaja estos procesos: presión por volumen, la relación temperatura-volumen y la relación temperatura-presión. Echen una mirada a la demostración de estas ecuaciones. Si el profesor de termodinámica no lo ha hecho, lo va a encontrar en un libro de química o en su curso de química general en el capítulo de termodinámica. En fin, siempre es interesante ver la demostración de estas ecuaciones que parecen muy raras. Luego, ya entrando a la determinación de gamma por el método Clement-Desormes. En la figura 1 se muestra el equipo que se dice que ha usado este caballero para determinación de gamma. Nosotros tenemos un equipo algo distinto. También hay que aclarar que uno pensaría que, como dice, por el método Clement-Desormes, parecería ser dos físicos, dos personas. No es así. Eso le aclaramos aquí, que es este ingeniero Clement-Desormes, el Nicolas Clement, que trabajaba con el ingeniero Charles Desormes, era su
ayudante, su discípulo, hasta que un día se casa con la hija de este ingeniero. Como le tenía mucho respeto a este ingeniero, es que adopta este caballero Clement el apellido de Sormes. Por eso es Clement de Sormes. Es un apellido compuesto, no es dos personas. En fin, eso es detalle. Y en el experimento, lo que hacemos es, aquí estamos explicando todo el proceso, pero en resumen significa, mire, utilizamos un botellón que tiene en esta parte superior, debería llamarse válvulas, pero no son válvulas, le diremos unos tubitos, 3 tubitos, abiertos originalmente, que se han ido luego conectando y cerrando. El primer tubito, que se llama apertura A, está conectado a esta manguerita que llega finalmente a esta perilla de goma. Entonces, esta perilla controla la apertura A. Entonces, apretando esta perilla es que se insufla aire dentro del recipiente. Después tenemos el otro tubito, que es la apertura B, que está abierto a la atmósfera. Siempre abierto. El otro tubito, que es la apertura C, está conectado a un tubito que finalmente, una manguerita que finalmente desemboca en el manómetro. Este manómetro nos sirve para medir la presión que tiene el aire dentro del recipiente. Como esa presión es relativamente baja, es que utilizamos un líquido manométrico que aquí se nota tenuemente de color rojo o casi rosado, que es el líquido manométrico, nos sirve para medir la presión, que tiene que ser un líquido de baja densidad, no puede ser mercurio, por ejemplo, porque la altura que va a tomarse, como se nota en esta otra figura, va a ser muy poco. Por eso el líquido manométrico es un líquido liviano. Puede ser agua con colorante o alcohol de quemar, que ya viene con su color. Entonces, en laboratorio me parece que es alcohol de quemar, pero pueden haber cambiado. Bien, entonces todo lo que hacemos es manejar esta perilla para insuflar aire. El proceso funciona de esta manera, mire. Esta apertura A está conectada a la perilla. La apertura B está abierta. La apertura C conectado al manómetro. Bien, para empezar el laboratorio, lo que hacemos es, trabajamos en grupos, una persona cierra con el pulgar la apertura B, presionándolo. La otra persona agarra la perilla, insufla aire, accionando la perilla de goma. Entonces el aire se va comprimiendo dentro del recipiente. Entonces tiene cada vez mayor presión. Y debido a esa presión de aire dentro del recipiente, el líquido manométrico se desnivela, que originalmente tiene aquí el nivel 0, digamos. Esta mayor presión del aire en el recipiente permite que el líquido manométrico se desnivele. Mire, se queda de esta manera. Ahí está el nivel en el lado izquierdo, el nivel en el lado derecho. Entonces se ha generado una altura H, que es la presión manométrica, que medimos con una regla. Esta es la primera parte. Esto es H1. Después, como mostraré más adelante, se suelta la apertura B. El estudiante retira su pulgar. Entonces, el aire sale violentamente, rápidamente. Entonces la presión disminuye.
Entonces este desnivel del líquido baja hasta equilibrarse como estaba en la posición original, así. Cuando llega a ese punto, el estudiante vuelve a cerrar la apertura B con su pulgar. Y entonces, poco a poco, se vuelve a generar un desnivel. Y ve que es porque la presión ha aumentado, pero no hemos cargado más aire, porque eso está ya en la perilla con que ha insuflado aire el estudiante A, lo ha dejado así, doblado la manguerita para que no entre ni salga aire. No hemos aumentado más aire. Entonces, luego que se ha equilibrado, ahí el estudiante B ha cerrado la apertura. ¿Cómo es que se genera nuevo desnivel? Porque ese desnivel es a consecuencia de la presión dentro del recipiente ha aumentado. Pero no es porque hemos aumentado más aire, sino porque el ambiente ha calentado al recipiente, al aire dentro del recipiente, porque antes estaba algo más frío seguramente, y como por ese flujo de calor del ambiente, el aire dentro del recipiente se ha calentado, entonces automáticamente aumenta su presión. Por eso el desnivel del líquido posterior, que se ha de llamar H2. Todo el experimento radica entonces en medir H1 o H2, que lo mostraremos más adelante con más claridad y más calma. Y aquí tenemos el análisis gráfico de estos procesos. Es una técnica interesante, o mejor, hay mucho concepto en esto de los gráficos, hay tantas formas de realizar estos gráficos porque depende de qué proceso estemos siguiendo. Mira aquí, todo el proceso empieza en este punto, que está a presión P sub 0, que es atmosférica, también a temperatura ambiente T sub 0. Luego vamos comprimiendo. El volumen se va comprimiendo, no porque el volumen original lo estemos volviendo a un volumen más pequeño, sino insuflamos aire. Entonces la presión sube hasta que llega al punto B. En ese punto B ya estaba a mayor presión, presión 1. Pero suponemos que la temperatura se ha mantenido constante, porque lentamente hemos hecho ese proceso. Por eso es una compresión isotérmica controlada, lento, hasta llegar al punto B. Ese es un proceso isotérmico, que lo decimos aquí. En el punto B, el estudiante B abre, cierra, destapa, levanta su pulgar. Entonces, el aire sale rápidamente mediante esta línea que es la expansión adiabática, brusco, rápido. Entonces ha bajado a otras condiciones de presión-temperatura. Está en el punto C. Ahí el estudiante vuelve a tapar con su pulgar. Entonces el aire circundante del ambiente calienta al aire dentro del recipiente, por eso finalmente llega a este punto D, que es la condición final, en el cual, mire, tiene una presión P2 algo superior al P sub 0 ambiente. Y la temperatura ha llegado al original ambiente. Más o menos eso es una interpretación de este diagrama presión, volumen, temperatura, este proceso gráfico de estos temas termodinámicos. Y así como este hay muchos procesos, lo van a ver con calma. Si no es en esta asignatura,
dependiendo de su carrera, en otras asignaturas, sobre todo los que están en la carrera de ingeniería mecánica, ven mucho estos procesos termodinámicos, hasta ver aquellos procesos de los motores de combustión interna, como es lo de la gasolina, del motor a diésel, el ciclo Otto, esas cosas que tienen mucho cálculo, hay mucho cambio de estos procesos. Lo va a ver seguramente en su momento. Esta es una pequeña aplicación. Y acá explicamos en cada punto, en cada estado, qué proceso, qué condición alcanza, etc. Explicar cada uno de estos ha de ser muy cansador. Ustedes échenle una leidita. Pero solo haremos para estado A y el proceso isotérmico AB. Y hay varios más abajo que ustedes lo van a hacer. Por ejemplo, el estado A. Ese estado A, así lo pondré, que lo dice aquí en este punto. El botellón está abierto a la atmósfera y en equilibrio térmico con el ambiente. La temperatura es temperatura del ambiente. La presión del aire es presión atmosférica. La presión manométrica es 0. Está al mismo nivel, ambos lados del líquido manométrico en el manómetro. Bien, pero después vamos al punto B. Y mire ese proceso que ya decía es isotérmico. Se dice, el proceso debe ser lento para aproximarse a isotérmico. Si fuera rápido, no se mantendría constante la temperatura. Aunque en el laboratorio no lo hacemos tan lento. Insuflamos con la mano relativamente rápido. No siempre se puede estar lento, ¿verdad? También el que está presionando el tubito con el pulgar se cansa, pues. Ahí explicamos. Se cierra la válvula B. A continuación, se insufla aire al botellón con la apertura A, que es aquella perilla. El aire en el ambiente se comprime en el interior del botellón. Entonces la presión atmosférica se eleva, pues, desde H sub 0 hasta que se constituye en H1. Se ha desnivelado el líquido manométrico. Entonces ya tenemos H1. Esperamos a que se equilibre, se mantenga constante, medimos H1. Aquí lo debemos decir. En el estado B se deja insuflar el aire. Se cierra la apertura A. Y la forma de cerrar es doblándole la manguera. Hay que doblarlo muy bien, porque si dobla muy suave, el aire sale. El manómetro se estabiliza en H1. Entonces registramos ese H1. Después viene el proceso BC, que es el adiabático. Se abre la apertura B, el aire sale rápidamente. Entonces hay una expansión adiabática. Ve que uno pensaría, ¿qué expansión va a haber si el volumen del recipiente es constante? El recipiente no se está expandiendo, sino el aire que antes ocupaba el volumen del recipiente, ahora que se ha aperturado la válvula, el tubito B, el aire ya no ocupa solo el volumen del recipiente, sino sale fuera y ya se va al ambiente, ¿verdad? Entonces ha expandido. A eso se refiere esta expansión adiabática. Bien. Explicamos qué le pasa a la presión. Ve que el H1 ha retornado hasta H sub 0, porque ya no está pues con presión el aire del recipiente. Y una vez que está el estado C, lo bajaré esto un poco. En el estado C
se cierra la apertura B. Cuando el H1 está tendiendo, ha llegado a cero o a equilibrarse las dos ramas del líquido manométrico. Entonces, acá decimos B, cuando en su descenso el H1 es igual a H sub 0. Está explicando de qué le pasa a la temperatura, la presión, y finalmente, y en el proceso isocórico a volumen constante, cuando se ha vuelto a cerrar la apertura B y se deja un tiempo, el líquido manométrico se vuelve a desnivelar hasta alcanzar un H2, que significa que está a mayor presión, que justo le decía es porque el aire del ambiente ha calentado por conducción al aire del aire en el recipiente interno y ha calentado, por eso tiene mayor presión, por eso se ha desnivelado, el líquido manométrico está H2. Ese es el que registramos finalmente. Eso es la idea. En resumen, hay mucho detalle, ¿verdad? Hay que leer con calma. Y sus ecuaciones son también así de largo tratamiento, diremos. Todo empieza aplicando las ecuaciones del proceso adiabático, reconociendo en cada caso las condiciones de temperatura y presión. Al final, este tratamiento lo efectuamos de esta manera. Ve que de la ecuación 1' de esta, despejamos este cociente, presión 1 sobre presión sub 0. Ve que el P sub 0 lo he mandado a dividir. Este T sub 0 lo he mandado a dividir. Entonces tenemos esta ecuación. Ahora, de esta ecuación 2, logramos el cociente de T sobre T sub 0. Este T lo mando a multiplicar, presión 2 lo mando a dividir. Entonces, en lugar de T sobre T sub 0, hemos de reemplazar P sub 0 sobre presión 2. Entonces, toda la ecuación ya va a estar con presiones nomás. Acá debe estar eso. Aquí está. Ve que de esa ecuación 2' se ha despejado. En lugar de este cociente de temperaturas, ya queda lo de presiones. Eso se reemplazó en el lado derecho. Esa es su ecuación de partida para todo el proceso. Todo lo que necesitamos es despejar gamma, que está de exponente. Por eso aplicamos logaritmos. Ha bajado ya los exponentes. Luego despejamos. Este gamma lo mando a dividir. Ve que ha quedado de esta manera, pero todavía no está para despejar en un solo paso. Vamos ordenando. Se divide 1 sobre gamma y gamma sobre gamma 1, teniendo esta expresión del lado izquierdo. Se ha aplicado logaritmo a este al lado derecho. Y después el 1 se ha mandado al otro lado y finalmente de ahí se ha despejado gamma, que nos queda de esta manera. Hagan el proceso en casa paso a paso. Y de ahí tenemos un siguiente paso, aunque con esta ecuación 3 ya se puede determinar gamma. Necesitaríamos estas presiones y sacarle sus logaritmos. Estas presiones se puede calcular. Este es P sub 0, se conoce. Nivel La Paz. Presión 1 es la presión, acá lo tenemos. Presión debido a una columna de líquidos, ρH. Midiendo H1 ya se sabe, ¿no? También presión 2 se puede calcular de esa manera. Así que se puede ya reemplazar las presiones y sacar logaritmos para finalmente determinar gamma. Esa es una manera. Pero las consideraciones algebraicas permiten algo más en su simplificación. Vean que esta presión 1 es presión atmosférica más la presión debida a la columna de líquidos, ρH. Aquí está entonces. P sub 0 más ρH. De la misma manera, la presión 2. P sub 0, que es presión atmosférica, más ρH. Presión debida a la columna de líquido.
se factoriza, se tiene estos términos, y luego a esto se aplica logaritmos, ahí está aplicándose logaritmos. Estos logaritmos, logaritmo de presión 1, logaritmo de presión 2, se reemplazan en la ecuación 3. Ve que tenemos logaritmo de presión 1, tanto en el numerador, denominador, también tenemos logaritmo de presión 2, logaritmo de P sub 0, queda nomás así, no tiene ningún cambio. Se reemplaza estos logaritmos y nos queda la ecuación de gamma de esta manera. Se ha ido aumentando más estos términos, pero ahí tenemos una expresión, logaritmo de 1 más un cociente. Entonces aprovechamos desarrollarlo por series. Ustedes en su curso de cálculo 2 han de ver desarrollo por series. O si no, de acuerdo a la carrera, tal vez le toquen ecuaciones diferenciales. Mejor, una ecuación diferencial se resuelve integrando. Y ahí se aplica como un método más, desarrollo por series. Entonces lo van a ver en dos momentos. En cálculo 2, ahora si no le alcanza el tiempo para desarrollar todo el programa, lo verán como un método más para resolver ecuaciones diferenciales. Ahora, no todas las carreras ya llevan ecuaciones diferenciales, pero la mayoría sí lo lleva. Un desarrollo por series, mire, dice, el logaritmo de 1 más x, aquí está su fórmula general, pero al final se desarrolla de esta manera. Pero siempre es interesante ver su fórmula general. Pero al final del desarrollo hasta acá, ¿qué hay que hacer para desarrollar en series el logaritmo de 1 más x? Mire, empieza con el primer término x, menos un medio de x al cuadrado, más un medio de x al cubo, menos un cuarto de x a la cuarta. Los signos se van alternando y las potencias van de manera creciente. Estos coeficientes, un medio, un tercio, un cuarto, se puede sacar de esta fórmula general. Los exponentes también. Pero va en la secuencia, ¿no ve? Un tercio, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, de esa manera. Ahora, en el desarrollo por series de este logaritmo, se asemeja pues, al logaritmo 1 más x, donde el x es todo este cociente. Con esa salvedad, mire el desarrollo queda de esta manera. Ahí está el logaritmo de 1 más x. El x, un medio de x al cuadrado, más un tercio de x al cuadrado, menos un cuarto de x a la cuarta. En todas estas expresiones, miren el denominador este P sub 0. Y P sub 0 es la presión atmosférica en la ciudad de La Paz. ¿Qué lo podemos calcular? Es la presión de la columna de mercurio, ¿no ve? Que en La Paz esa columna de mercurio es 495 milímetros, siempre lo hemos sabido. Nivel del mar 760. En La Paz 495, que cambia según la hora y la presión en realidad. El movimiento del aire. En el laboratorio de química teníamos un manómetro, un barómetro en realidad que ya se nombra. Entonces en este barómetro íbamos en el horario que nos tocaba el laboratorio de química para ver cuánto era esta presión atmosférica. No siempre era 495 exactos. Variaba 496, 97, 95, 494, cosas así. Pero en promedio tomamos 495. Entonces con esta altura calculamos en ρGH, que es la ecuación que tanto han debido ver en su primer capítulo de hidrostática, que es presión debida a la columna de líquido, reemplazando valores, densidad del mercurio 13,6, gravedad en la ciudad de La Paz y la altura y las conversiones adecuadas, se muestra que la presión atmosférica en la ciudad de La Paz
resulta 6,58 por 10 a la cuarta newton metro cuadrado. Mire, la potencia es alta, 10 a la cuarta. Porque, acuérdese, la presión atmosférica a nivel del mar es más grande, es 1,013 por 10 a la quinta, ¿no ve? La potencia es quinta, nivel del mar. Acá en La Paz, 10 a la cuarta. Aún así es un número alto. Entonces, si en el denominador colocamos ese número alto, el cociente, pues, muy pequeño, ¿no ve? Peor si está elevado al cuadrado, al cubo, a la cuarta. Un número menor que 1, elevado a estas potencias, se vuelve mucho más pequeño. Por eso estos términos con potencias son despreciables por su pequeñez. Nos quedamos solo con el primer término. Y finalmente, ahí está nuestro desarrollo por series. El logaritmo de 1 más x solo igual al x. Si duda de esta aproximación, haga cálculos. Todo lo que tiene que hacer es calcular este término. ρh lo puede calcular, pues. El P sub 0 acabamos de calcular, ¿no? Este H depende de cuánta presión tengamos. Póngale el máximo al H1, 20 centímetros. A ver, haga el cálculo. Cada vez ha de ser un número muy pequeño, 0,001 o 0,0015. Despreciable frente a este primer término. Por eso el desarrollo por series solo se toma el primer término. Con ese elemento, en lugar del logaritmo de 1 más ese cociente, solo se anota el cociente. Eso se ha reemplazado ya en la ecuación de gamma que tenía los logaritmos, que si vale la pena darse una mirada, aquí está en la ecuación 6. Estaban esos logaritmos de 1 más x, ahí se ha reemplazado el desarrollo por series. Entonces, ordenando, factorizando en el denominador, ve que se anulan algunos términos, nos queda finalmente la ecuación final para calcular este valor de gamma, H1 sobre H1 menos H2. De lo más simple, ¿no ve? Aunque en su proceso hay mucha matemática. Al final nosotros calculamos este gamma, que es el coeficiente adiabático del aire, con esta ecuación 9, H1 sobre H1 menos H2. Ahora, para medir estos, está el procedimiento ya más claro que les había comentado antes, pero miren. Paso 1, cierre la apertura B con el dedo pulgar. A continuación, insufle aire al botellón con la perilla de goma, que es el estudiante A. La columna de líquido manométrico debe llegar a una posición similar al mostrado al estado B en la figura 4. Esa figura 4 es este. Ahora sí se nota con claridad. Aquí está todo el proceso resumido. Ve que se ha insuflado aire, la presión ha aumentado en el interior, por eso este nivel ha cambiado. Ve que hasta llegar a H1. Ese H1 es el que medimos. Ahí, luego de medir, el estudiante B levanta el pulgar. Entonces el aire sale del botellón. Se libera la presión. Entonces esta altura del líquido disminuye. Hasta que algún rato se equilibra. Mire. No tiene ya más presión, o mejor, la presión dentro del recipiente es igual al atmosférico, o sea, al de afuera. En ese momento, el estudiante vuelve a cerrar la apertura B con el pulgar. Por el aporte de calor del aire circundante, es que la presión del aire interno del botellón aumenta. Por eso, mire, en el siguiente paso, se manifiesta un segundo desnivel.
Eso es H2, que también lo medimos con regla. Claramente este H2 es más pequeño que el H1, porque la presión es menor, pues en esa ocasión. Nos movemos entonces midiendo H1, H2, es todo lo que hacemos. Eso debe estar aquí recalcando en pocas palabras. Aquí en el punto 1 está mencionando que debe cerrar la apertura, insuflar aire, la columna de líquido debe llegar a una posición similar al mostrado en la figura 4. Entonces, cuando ya ha conseguido un desnivel razonable, 15, 20 centímetros, quizá hasta 30, cierra la apertura doblando la manguerita. Entonces se establece la altura H1, se estabiliza, entonces registramos esa altura. Entonces se abre la apertura B. El aire sale, entonces el líquido de este H1 va descendiendo hasta llegar a 0, que se ha mostrado en la figura. En ese momento, usted cierra la apertura B, mantiene cerrado las dos aperturas. El A siempre está doblando la manguerita, siempre está cerrado. Ahora B lo cierra, entonces se ve que el líquido manométrico se desnivela hasta lograr una altura H2. Vemos que se estabiliza, tomamos su valor. Claro, no vamos a tomar un solo dato, un solo ensayo. Realizan varios ensayos, pues por lo menos 6. Unos 10 ensayos podría ser rápido. Seleccionamos los mejores, digamos. Eso es, el procedimiento es muy rápido. Aquí les he colocado un link en el cual pueden ver algo de este video que lo ha filmado el ingeniero Feo Flores. En realidad no lo ha filmado, sino ha encargado a sus alumnos de aquel semestre antes del coronavirus que pueda hacer esta filmación, y ahí lo tenemos. El director actual de materias básicas había encargado a los ayudantes hacer esta filmación. Lo tenían, pero lo habían borrado del canal de YouTube. Si alguien lo tiene, nos lo puede enviar y así lo reenviamos al grupo. Usted mismo envíelo si lo tienes. Si no, pues algún rato tendremos otros videos más formales, los publicaremos. En los cálculos, mire. Punto 1. Calcule el valor medio. Usted va a tener alturas H1, H2. Con cada par, con la ecuación base, que era H1 sobre H1 menos H2, calcula el gamma. Tiene 6 gamas, o tantos pares de datos, ¿no ve? Así que por estadística calcule el promedio. Y para un nivel de confianza 95%, usted escriba valor medio más menos error. Conoce el valor teórico. El valor experimental, compárelo con ese teórico para calcular un porcentaje de diferencia. Sale muy bajito. Este es un laboratorio que tiene una exactitud buena. No es como lo de los hielos, descarga por vertederos, que claramente había bastante error. Este no. Solo se mide alturas. Entonces, al medir alturas, no vamos a cometer muchos errores, ¿no? Por eso esta diferencia va a salir bajito. Menor que el 5% de lejos. Quizá 3%. Siguiente punto. Efectúe una prueba de hipótesis para verificar si el valor experimental obtenido difiere o no del teórico, para un nivel del 95% de confianza. Entonces hace dos cálculos, ¿no ve? Primero calcula un porcentaje de diferencia, un error relativo porcentual puede llamarle. Y en el siguiente paso
establece, corre la prueba de hipótesis, que va a dar la misma conclusión seguramente, pero trabaja de otra manera. Finalmente, con las presiones, calcule las presiones PA para las alturas H1, H2, con el promedio número. Ve que tenemos 6 H1, 6 H2. No vale la pena para cada altura calcular su presión atmosférica. Usted saca de H1 su promedio. Con ese promedio pues hace el cálculo. H2 su promedio, con ese promedio. A ver entonces en cada caso cuánto es su presión atmosférica, dice. Ahí acaban los cálculos. Y después se quiere comparar finalmente cuánto representan estos valores con la presión atmosférica, el que hemos calculado el P sub 0 de nivel La Paz. Claro, esto al final no es presión atmosférica, es presión de la columna de líquido para H1, H2. Esas presiones debido a esta columna de líquido, compárelo con la presión atmosférica, P sub 0. Aquí habrá que colocar P sub 0, voy a colocar antes de enviarles esta guía. Aunque ya les envié, igual voy a modificar algo este punto. Después están algunas preguntas del cuestionario. Aquí están los datos. No he anotado estos valores, usted los puede colocar. Presión atmosférica en La Paz. Ya tenemos el calculado, ¿no ve? Temperatura, usted póngale. Hoy día está haciendo más calor que otros días, debe estar 18 grados por lo menos. A ver en casa si lo puede medir por algún método. Y aquí están los ensayos. Mire, tenemos 8 ensayos. Los valores de H1, los valores de H2. Y se han tomado para distintos puntos. Mira algunos valores de H muy bajitos. H1, también su H2 es bajito. Pero algunos valores también de H1 altos. Su H2 también es alto. Se ha variado a gusto. Algunos valores más grandes, más chicos, para tomar en distintas relaciones. Con todo usted calcula el gamma, tendrá varios gammas y con eso, por tratamientos estadísticos, finalmente hace estos cálculos, expresa valor medio y error, calcula su porcentaje de diferencia. Ahí termina todo el tema. Bien, decía entonces, este es el experimento más sencillo y rápido de efectuar, también su informe. Aprovéchelo. Sáquese buena nota en el informe. Hay laboratorios más largos que siempre son susceptibles de errores. Bien, aquí termina nuestra explicación. Abriremos ya, antes del examen, a la programación. Mire, la siguiente semana vamos a trabajar. Déjeme ver qué experimento nos corresponde. Ya es posible que sea equivalente eléctrico. Puede ser. De todas maneras, yo les voy a enviar la guía con anticipación. Vayan leyéndolo. Me fijaré antes que se me vaya. Espérenme un rato. Antes de meter la pata. Aquí está el programa. Entonces, mire, estamos aquí hoy día. ¿Están viendo esta presentación, no ve? Sí, ingeniero, se mira. Bien, estamos en gama del aire. Como la anterior semana, antes del parcial en realidad, hemos conversado de la práctica de conductividad térmica. Hoy día vamos a tomar el examen previo de los dos. Ahí estamos. Mire, ya hemos cubierto rápidamente 6 experimentos. Ya hemos pasado la mitad con hoy día. Así que nos faltan estos 4. El siguiente laboratorio, mire, es instrumentación. Instrumentación es una práctica que queremos
sobre todo a la gente que nunca ha manejado equipos eléctricos, queremos mostrarle los equipos y algunos conceptos generales. Si usted nunca ha manejado un voltímetro, un amperímetro, le queda bien esta práctica de instrumentación. En cambio, si usted ha manejado en un instituto, en un taller, pues ya lo conoce. Pero bueno, nos ponemos en el caso desfavorable que aquella persona que no haya manejado. Es para eso esta práctica de instrumentación. Mire, no tiene datos, es solo el manejo. Se puede hacer algunos breves cálculos, pero no son significativos, así que no tiene informe. Instrumentación no tiene informe. Pero de todas maneras, la siguiente semana expondremos esta práctica de instrumentación. Y no va a haber examen previo. Al subsiguiente martes expondremos equivalente eléctrico del calor. Es una práctica larga, de mucho cálculo. De estos dos tomaremos examen previo, instrumentación y equivalente eléctrico del calor, más por equivalente eléctrico. De instrumentación, que como no tiene informe, sacaré 1 o 2 preguntas para también preguntar algo del manejo de estos equipos. Entonces, la siguiente semana no hay examen, al subsiguiente martes de estos dos tomaremos el examen previo. Esa es la idea. Y después ya nos enfocamos en la última parte, que es la parte eléctrica. Pero de eso hablaremos más luego. Esa es nuestra programación para la siguiente semana. Bien, ¿dónde estábamos? Ya ves que estábamos ahí. Ahora sí, ahí con eso concluye. Entonces, más rato ya voy a enviar el examen. Antes del examen, de todo lo que hemos conversado, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, caballeros, señoritas, adelante. ¿Nada? Bueno. Entonces voy a enviar el examen. Este examen tiene 4 preguntas. 2 de conductividad térmica, 2 de determinación de gama. Cada uno vale 25 puntos. Así que aprovéchelo, sáquese una buena nota, también un buen informe. Como son solo 4 preguntas, está pensado para media hora. Pero póngale, siempre asumiendo que usted va a hacer el examen, dele su esfuerzo. Y cuando uno hace el esfuerzo, el tiempo puede que no nos alcance. Si en cambio usted pregunta a un compañero para que le sople, el tiempo le sobra, ¿no? Solo es copiar, ¿no? Pero yo siempre les he dicho que espero que ustedes hagan el examen, entonces, confiando que ustedes van a hacer el examen, les voy a dar 10 minutos más extras. Tendrás 40 minutos. Tómese 45. 45 minutos más que suficiente. Así que desde el rato que envíe, tome 45 minutos. De todas maneras, el tiempo también voy a señalarlo en el formulario del Classroom, del Google, del documento Google, del formulario de Google. Igual en el WhatsApp les voy a decir la finalización para este examen. Bien, entonces no necesitamos figuras, nada, todo está en el Classroom. Es como siempre, usted ve las preguntas, resuelve en su hojita, mostrando el procedimiento en detalle, saca un resultado, ve cuál inciso le corresponden las posibles respuestas, lo selecciona, una vez acaba todo, lo envía en el Classroom. El sistema le va a calificar inmediatamente. Yo les voy a enviar los resultados terminado el examen después de unos 15, 20 minutos. Ahí les voy a pedir que me envíen el procedimiento. Pues mientras tanto, en esos 10, 15 minutos, 15 a 20 minutos, usted en 5 minutos va a escanear, ¿no ve? Ya está en su hojita el desarrollo, sáquele foto, pásele el escáner, ya le saca fotos, ¿no ve?
ya lo convierte a PDF, está listo para enviármelo. Yo le envío sus notas, inmediatamente les anuncio que me va a enviar el procedimiento, me lo envía en 5 minutos al Classroom. Así de rápido, les voy a colgar una etiqueta en el Classroom que ha de decir procedimiento de conductividad térmica y gamma. Ahí me lo envía su procedimiento en formato PDF. Y después, a la siguiente semana, los dos informes, conductividad térmica y determinación de gamma, hasta el siguiente martes a las 8 de la noche. Y así iremos semana tras semana. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, caballeros, señoritas. ¿Nada? Bueno, les deseo toda la suerte para este examen, para este informe. Así que nos estamos despidiendo. Hasta el siguiente martes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, hasta luego. Chao, chao.